indígena, el doctor Lino Mémbora, porque en días pasados, que ahora que estuvo la ministra de Educación, pues ellos se apostaron allí en el Parque Centenario, en las afueras del Banco de la República, a ver si la ministra los escuchaba a raíz de la problemática que tienen los indígenas en materia de educación, porque les están debiendo 28.000 millones de pesos, José, de vigencias anteriores. Entonces la pregunta es qué pasó en la vigencia anterior, si los indígenas presentaron sus informes y todas sus cosas, ¿por qué se les debe ese dinero? Entonces tenemos como le digo, a Lino Mémbora para que nos aclare un poco este tema. Doctor Lino, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Muy buenos días, Rafael, a todos los en cabina y a toda la audiencia de este prestigioso medio. ¿Qué es lo que pasó para que nos cuente bien? ¿Por qué se les debe tanto dinero a ustedes? ¿Qué fue lo que no hicieron en la vigencia pasada para poderles entregar su dinero y poder pagar docentes y todo lo que ustedes pagan en materia educativa? Bueno, nosotros hemos sido un poco reiterativos en todo este asunto. La Secretaría misma de Educación lo ha reiterado, la Gobernación del Chocó reconoce los errores que hubo, y es que en el momento de suscribir los contratos de vigencia 2023, nosotros nos dimos cuenta que los recursos no alcanzaban. Eso en enero del 2023. Solicitamos una reunión de forma virtual con el Ministerio de Educación para que nos dieran de qué forma iban a ser efectivos la garantía de esos recursos faltantes. El Ministerio se comprometió que eso era responsabilidad del Estado y que ellos asumirían. En el momento de que la Gobernación del Chocó aprobó para atender la educación indígena del 2023, solamente el 86% de un presupuesto de 110.000 millones, solamente el departamento tenía 86.000 millones. Sin embargo, el ministerio se comprometió en garantizar los recursos faltantes mediante un contrato de otosí que se pudiera dar. Bajo esa condición, nosotros, la mesa indígena, que es garante en el proceso de contratación también de estos operadores indígenas, accedimos. Y por eso, una vez que estaba la doctora Farley como encargada, ella firma esos otosí del convenio y del contrato, y es donde se genera el problema. Prácticamente esos recursos del otosí se quedaron sin un presupuesto establecido, pero de eso nosotros no nos dimos cuenta solamente ya en el mes de agosto, cuando presentamos las cuentas de cobro del primer desembolso, porque se tenía un anticipo. A partir de ahí nosotros emprendimos una pelea directamente con el departamento, varias tomas a la gobernación, y finalmente el gobernador nos explicó que el asunto era más grave todavía porque la nación es que tenía que responder. Y es ahí donde una delegación de 40 líderes se desplazan a la ciudad de Bogotá y buscamos a la ministra. Llegamos a reunirnos 5 días en el ministerio buscando salida a esta desfinanciación de 30.000 millones. Claro, doctor Lino, pero dos cositas. El presupuesto quedó mal hecho. ¿Qué pasó ahí con el tema presupuestal? Porque ustedes, que son dueños de su región, conocen sus necesidades y sobre todo en materia educativa, pues el presupuesto lo deben de tener claro. Ese es por un lado. Y por otro, cuando se firma un otro sí es porque tiene el recurso para entregárselo a ustedes como indígenas, pero usted dice que se formó un problema cuando la doctora Farley Perea firmó esos otros sí. Bueno, dos cosas. Nosotros no manejamos basecimal, lo maneja la Secretaría de Educación.
Sí, Ellos deben de calcular cada año cuánto es la proporción, el incremento de niños que hay por cada año, que eso va proporcional. sí, El error creo que estuvo ahí porque cuando ellos presentaron el presupuesto a la Asamblea Departamental, lo presentaron con 32.000 niños y finalmente el año 2022 a 2023 cierra con 35.000 niños. o sea, 3.000 niños 2.000 más. niños por encima de lo que inicialmente se presentó a la Asamblea como para que se aprobaran esos recursos. Claro, Ahí iniciamos con un problema. El segundo problema que se genera es que en el momento que la gobernación presenta este presupuesto a la Asamblea para su apropiación, no había todavía el incremento de la tipología. Eso no había salido todavía y por lo tanto ya veníamos 3 años sin aumentar tipología. sí, Y el doctor Petro aumenta en un 10,25% la tipología. Luego los hermanos caucanos hacen la pelea para que eso llegara al 20% y aumentan un 9,75% de incremento para llegar al 20%. Todos esos recursos no estaban siendo calculados en el momento en que la gobernación presentó el presupuesto a la Asamblea. A partir de ahí empezamos con el problema, pero nosotros, como nos habían garantizado de que efectivamente esos recursos iban a estar ahí, pues nos hicieron firmar ese otro sí, que fue prácticamente bajo un acuerdo con el mismo Ministerio de Educación, porque ellos sirvieron de garante en todo este proceso, participaron en la construcción de la propuesta. Luego de todo esto, cuando ya llegamos al Ministerio de Educación, pues lo que el Ministerio hace a través de sus asesores es que quitan su responsabilidad y dicen que esto es responsabilidad del departamento. o sea, se tiran la pelotica. Por eso, se tiraron la pelotica. El ministerio lo que argumentó en ese momento fue lo siguiente, que es que la Secretaría de Educación Departamental debió de entregar la información que es el formulario único de contratación, que antes de finalizar el mes de mayo. La gobernación información sino después. Y entonces el ministerio lo que dijo es que ellos dispusieron de esos recursos en otros asuntos porque el departamento no lo pidió. Sí. O sea que con lo que usted me está manifestando y lo que escuchan los oyentes, no hubo la voluntad aquí en el departamento para que se pudiera corregir lo que se había hecho mal para poder entregarles los recursos. ¿Me escucha, doctor Lino? Disculpe, la señal se fue, no le entiendo la pregunta. No, le pregunto, con lo que usted me está comentando, ¿no hubo la voluntad en el departamento entonces para corregir y de pronto hacer las cosas mejor y poderles anexar esos recursos a ustedes en materia educativa? Lo que el ministerio le planteaba y le exigía al departamento es que el departamento debe enviar información contractual de la prestación de los servicios en un tiempo determinado, pero la gobernación no reportó esa información dentro del tiempo que ellos exigían. Y entonces ellos lo que argumentan es que ellos manejan es una bolsa a nivel nacional, y entonces de esa bolsa es que cada departamento va solicitando. Pero para nosotros lo miramos como una excusa, porque cuando se le informó la cantidad de niños que se estaba atendiendo, y ellos tienen la tipología en la mano, ellos calcularon de inmediato cuánto era lo que valía atender los 35.000 niños en el departamento del Chocó. Claro. Ahora, le hago una pregunta. A ustedes, según la información que nos llega, no sé, pero usted me la va a corregir y me va a decir si es mentira o es verdad, ¿les pidieron dinero para poderles hacer todo esto y poder buscar el recurso que faltaba en el ministerio por parte de acá de los funcionarios de la misma entidad de la Secretaría de Educación?
No, ¿No? no. Bueno. Aquí hay una cuestión que sí toca clarificar. Son dos cosas totalmente diferentes. La gestión que nosotros estamos haciendo con la gobernación del Chocó en aras de buscar los recursos faltantes frente a la permitir que que pasen uniones temporales, organizaciones nuevas en el proceso de administrar prestación de servicio educativo. Sí. Son totalmente diferentes. Nosotros, la Mesa Indígena del Chocó, ha sido reiterativo en ese asunto. No vamos a señalar una persona, no tenemos prueba, Claro. pero sí se escuchan muchos rumores y a la mesa le han llegado así mensajes, rumores de que sí efectivamente hay funcionarios pidiendo esto para poder administrar la educación. Si ustedes se dan cuenta, cuando la educación es intervenida en manos del doctor Martín Hincapié, administrar la educación por parte de los indígenas era difícil, porque primeramente hay el decreto 2500 contempla que debe tener una experiencia de 5 años. Y en ese tiempo, finalmente nosotros en el 2018 habíamos solamente 5 administradores del servicio educativo y eran organizaciones indígenas que están operando. Sin embargo, de ahí en adelante, en el 2019 aumentó un poquito, como 3 más, pero del 2020 hacia acá la tendencia fue creciente. ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios que son los que están evaluando la propuesta, están permitiendo pasar esto, y detrás de eso sí hay rumores. Porque finalmente nosotros y le pedimos al Ministerio de Educación, se lo hemos manifestado en espacios para que intervengan el proceso de evaluación de estas propuestas que se están presentando. Nosotros le hemos solicitado. El ministerio lo que ha dicho que no es competencia de ellos porque es una resolución de convocatoria departamental. Ahí ellos no entran. ¿Por qué lo pedimos? Porque primeramente debe haber una propuesta bien seria para la administración del servicio educativo si vamos a prestar calidad. Y segundo, es que hay mucho desorden, y ahí sí yo también puedo decir que hay desorden con algunas autoridades indígenas porque permiten dar avales a varios operadores, y eso se vuelve un desorden para poder que se evalúen bien. Claro. Entonces, hay desorden de parte y parte, y yo reconozco que el movimiento indígena ha sido tajante en eso, pero no hay que desconocer una realidad. Aquí hay operadores indígenas que tienen nombres de indígena, pero detrás de esto hay personas no indígenas. Claro, un y negocio. Que los compañeros indígenas se están dejando utilizar en eso. Lamentablemente sí. José María, le va a preguntar algo. Señor Lino, con los buenos días. Ya pensando en el trabajo que está haciendo la Secretaría de Educación para a vincular a los docentes indígenas en la planta de personal de la Secretaría, se acabarían estos operadores seguramente y mejoraría la gestión para ustedes. ¿Qué piensa de eso? ¿Es cierto que se va a dar ese proceso y es cierto que se va a beneficiar la comunidad indígena? Nosotros, movimiento indígena, en muchas sesiones con la Secretaría de Educación, es más, en la reunión que tuvimos el año pasado con el Ministerio de Educación, uno de los puntos era esa exigencia, el nombramiento de los más de 1.800 docentes que tenemos contratados. Pasar eso en planta, pasarlo a propiedad, ahorraría este tipo de problemas que se están presentando.
ahorraría a que la calidad de la atención de la niñez sea oportuna en el calendario establecido que es. Muchos factores, pero es una discusión fuerte que tenemos, porque el gobierno nacional al departamento del Cauca les cumple. Ya va a iniciar el proceso de nombramiento de los docentes que ascienden más o menos 3.600 en el Cauca. Acá somos más poquito, pero el gobierno acá no nos parabola. Nosotros desde el tiempo de la doctora Gina Parodi se lo exigimos, cuando estaba de ministra, el nombramiento de los docentes. Desde ese tiempo se dijo a la Secretaría de Educación, hagan un estudio de insuficiencia cuantitativa y cualitativa y presenten a la nación cuánto vale realmente esto. Pero eso quedó en papel. Ahora volvemos a hacer nuevamente. Ya hay un primer ejercicio que la Secretaría, eso porque en cumplimiento también a un paro del año pasado, sí, donde se está exigiendo a la ministra el nombramiento de estos docentes, y la responsabilidad primeramente cae en la Secretaría de Educación Departamental, que tiene que presentar un estudio técnico para que se pueda dar como a dar los fininos qué es lo que se debe hacer. El ministerio había dicho que de nombrar los docentes en el departamento de Chocó, lo haría de forma proporcional. Y nosotros, eso es cuánto tiempo se va a echar, porque siempre hablan de desfinanciación del sector de educación. Si lo hacen proporcional, va en varios años. Es que nosotros estamos esperando que el gobierno le cumpla al Cauca. Claro. Si le cumple al Cauca, al departamento del Chocó también debe cumplirle. Y tiene que ser más fácil. Claro, es que José, mire, si está el recurso para pagar los operadores, que es más costoso, por parte del mismo ministerio, claro, que es el que genera el billete, claro, pues el ministerio tiene que entregarle los cupos al Chocó para que los 1.800 docentes vinculados en la planta, exactamente, claro, puedan ser vinculados a la planta. Yo no entiendo por qué. Bueno, claro que hay que entender, en el Cauca tienen vicepresidenta, ¿no? Digo yo acá en mi ignorancia, pero se debiera hacer esto hace rato. En estos días precisamente yo hablaba con la doctora Gina, y me decía que estaban precisamente el día de vino la ministra, que estaban al pendiente de eso, porque le están pidiendo a la ministra, la gobernadora, para que pueda hacer esto y poder nombrar estos docentes en la planta de la Secretaría de Educación. Ya lo dijo el doctor Lino, se ahorrarían cualquier cantidad de problemas y no tendrían que parar, porque el día que estaban en el parque escuchaba yo a los compañeros de la comunidad indígena que si no se les solucionaba el problema paralizarían el Chocó. ¿Qué nos dice eso, doctor Lino? Bueno, el movimiento indígena quedó muy ofendido con la ministra. Nosotros, un día antes que llegara la ministra, nos reunimos con la gobernadora. Casualmente le exigimos a la gobernadora bajarnos la información real, qué es lo que está pasando. Porque el día 20 de febrero nos reunimos y ella nos manifestó que los recursos entrarían y que el toque para habilitar la cuenta ya estaba en ruta y que llegaría en 2 días y posiblemente ellos harían lo propio desde la Secretaría de Hacienda departamental, que estaban haciendo los trámites con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, eso no pasó, los recursos no llegaron, como no llegaron, no se pudieron constituir reservas y por lo tanto las cuentas no existen. Pero ahora, si llegaran los recursos de estos FONPE, que es lo que estamos pidiendo, si entraran esos recursos, tampoco la gobernación no los puede utilizar ya para pagar estas cuentas, porque pasan a ser recursos déficit. Y entonces esto se devolvió un 8 y la gobernadora, ni por más que llegue esa plata, no lo puede utilizar para esto, y las cuentas de nosotros no existen en este momento, prácticamente. Ahí le quedó a la gobernadora un chicharrón bastante carnudo, porque a usted ya ha dicho la palabra. ¿De dónde van a sacar los 28.000 millones? Porque el gobierno nacional, con tanto problema también que tiene, dirá, ¿cómo hacemos esto?
¿Ustedes tienen confianza en lo que está haciendo la gobernadora, doctor Lino? Pero hay un asunto que nosotros sí tenemos que ver muy claro y muy objetivo también. Nosotros desde el movimiento indígena sabemos que está en un departamento pobre, que no tiene ahorita casi que ni rentas propias, y frente a una situación de esta, pues más bien nos solidarizamos y tomamos acciones más bien conjuntas. Entendemos que la gobernación en este momento pues hizo los ejercicios, la doctora Nubia va llegando, nosotros, el movimiento indígena quedó muy ofendido con la ministra. Primeramente, nosotros fuimos a Bogotá, nos gastamos un poco de recursos, una semana ya 40 personas, no hubo solución. Ahora se tenía la posibilidad de que dialogáramos y buscáramos puntos de acuerdo para este asunto, porque entendemos que la responsabilidad en tanto es de la nación, ni siquiera es del departamento. Claro. El departamento solo recibe los recursos para luego ser girado, transferido a las organizaciones o operadores o administradores de educación, hasta ahí. No, pero la responsabilidad es de la nación. La nación debe garantizar la prestación del servicio educativo de los niños. Perdóneme, señor Lino, pero es que ahí hay un error, y es que si bien la responsabilidad de los recursos es del Ministerio de Educación, la responsabilidad de entregar la información completa para poder incluirlos dentro de los recursos que se deben girar es del departamento y es de la Secretaría de Educación. Sí, claro, y a mí me parece que ahí hubo falla. No sé si nosotros falla. Podemos entenderlo de esa manera, pero también aquí ha faltado que el departamento instaure una acción jurídica, una pelea jurídica a la nación, porque si la nación permitió, abrió un rubro y luego lo giró para otro sector y dejó esto acá sin fondo, es responsabilidad de la nación. Sí. Aquí el departamento le ha faltado también llegar allá y exigir esto. Solamente el ministerio lo que hace es buscar salidas, pero con recursos propios. Ya no tiene, ya ahorita no tiene nada. Claro. Y doctor el Lino movimiento indígena quedó ofendido con la ministra porque nos dejó ahí, ella salió por otro lado, quiere decir entonces que promovió la protesta. Claro. Y la protesta inicialmente se había dicho que nosotros no queríamos tocar al departamento del Chocó porque fue un tema nacional, pero aquí el movimiento indígena está analizando, estamos en reuniones permanentes, ya se han declarado la minga, están en la preparatoria de ir a Bogotá, pero también hay comunidades que están manifestando hacer sus movimientos desde acá de territorio. Entonces son temas que se van a venir duras, y nosotros lo que queremos es el diálogo, que el gobierno nos atienda. La doctora Nubia en el día de ayer, a través de la Secretaría de Educación nos manifestaban que es que no nos convocaron, porque quedaron de convocarnos una vez salieran del Banco de la República a una reunión. No nos convocaron que porque no estaba el delegado del Ministerio de Hacienda aquí en Quibdó. Y entonces se tenían que llegar a un acuerdo entre las partes. Como garante, quien va a convocar a ese espacio o quien te está convocando es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior debe sentarse, debe reunir al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Gobernación del Chocó, para que ellos puedan buscar una salida. A ese espacio también seguramente seremos citados, ya sea en Quibdó o en Bogotá, la delegación del movimiento indígena, para que también acompañemos este proceso. Estamos esperando ese otro paso, pero mientras tanto el movimiento indígena está en su preparatoria logística de la gran movilización nacional. Don Lino, mire, a mí me preocupa, de acuerdo con los procedimientos presupuestales, pues ningún funcionario público puede comprometer recursos sin la debida asignación de esos recursos en el presupuesto. Claro. Entonces, ¿cómo autorizan
la contratación o la recibida o la atención de 5.000 niños más cuando los recursos no están asignados presupuestalmente. Entonces ahí se presenta un peculado, digamos, en esos términos. Pues. ¿Y cómo se firman otros? Sí, también. Claro. Nosotros todos esos temas lo dejamos a investigaciones de las entidades competentes. Yo sé que hay unos procesos en curso y lo único que sí exigimos es que la nación debe responder. No, claro. Venga, doctor Lino, la última pregunta para dejarlo descansar, porque sé que usted es un hombre de muchas reuniones. ¿Ustedes están contentos con los operadores que tienen? Porque hay como 17 o 20, no sé. ¿Sí están contentos con los operadores? Mire, al departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental, le ha faltado un poquito en el sentido de leerse bien el decreto, de coger el decreto 1953. La educación está contemplado por pueblos. Si la educación está contemplado por pueblos de acuerdo a este decreto, debiera de existir en el departamento del Chocó solo 6 proyectos educativos. Para los lingüistas dirían que solamente 3 proyectos educativos, que son dirigidos a cada pueblo. El departamento del Chocó tiene el pueblo Guaunán, debe estar un solo proyecto, y nosotros tenemos el proyecto educativo Taiquier, proyecto matriculado ante el Ministerio de Educación Nacional, reconocido, y ese lo maneja la organización Guandeco. Sí. Está el proyecto de los hermanos Embera, Dóvida, el proyecto de los hermanos Embera Catío, el proyecto de los hermanos Embera Chamí. Están los Tules, es una población pequeña en el departamento del Chocó, y los Ellavida. Debieran de haber solamente esos 6 proyectos educativos en ejecución funcionando en el departamento del Chocó. ¿Cómo se puede entender que hayan varios proyectos para atender? Aquí lo que buscan cada proyecto es, además de prestar el servicio educativo con calidad, es de la pervivencia cultural. Y ahí juegan los proyectos. Pero entonces puede haber 4 o 5 proyectos enfocados por una sola cultura. Claro. Y esa discusión la hemos dado nosotros. Sí, señor. Pero y el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, debe enfocarse en esos temas. Pero ahora, señor Lino, esa división se refleja en intereses económicos, nada más. A mí sí me gustaría que la Secretaría de Educación mirara un poquito el tema de fondo, porque es que todo no pueden administrar. Si revisaran eso con lupa, todos no administran educación. Claro. Hay operadores que en su cámara de comercio tienen existencia de 3 meses, 4 meses. El proyecto dice experiencia de 5 años. Imagínese. ¿Ya? Entonces, ahí está la discusión, y nosotros hemos dicho muy claro a la Secretaría de Educación quienes los que están supervisando eso son funcionarios de allá mismo. Bueno, ahí está la discusión, doctor Lino. Esperemos que puedan solucionar esta problemática, porque a mí yo tenía la duda en este tema. Claro. Gracias a Dios usted lo aclaró, que no debiera haber tanto operador para atender a los 6 pueblos que hay acá en el departamento del Chocó, porque cada uno tiene matriculado ante el ministerio su proyecto, que debiera ser, si es por operador, solamente tener 6 operadores, pero como hay intereses personales también dentro de las mismas comunidades indígenas, hoy por la cuestión del recurso, del billete, pues todo esto se ha formado en un zambapalo, porque usted sabe que hay mucho mago que convence. Doctor Lino, quiero agradecerle por habernos atendido. Las puertas de este noticiero están abiertas, hombre.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos y expresar pues la situación que pasa con el movimiento indígena. Bueno, señor, un placer. Ahí estaba Lino Mémbora, el líder indígena de la Mesa de Educación. Entre otras cosas, ellos no tienen nada que ver con los cierres de allá, porque él sí me lo dijo a mí. No. Lamentablemente, pues estamos en este tema de educación, pero no tienen nada que ver con cierres, porque cada comunidad, mire, hay divisiones en las comunidades y cada comunidad hace lo que le da la gana. Ojo con eso que nos está perjudicando aquí en el departamento del Chocó. Pausa y volvemos. Atrévete a vivir esta nueva experiencia. Aguardiente antioqueño verde. Aguardiente antioqueño verde. 24 grados sin azúcar. Un nuevo sabor ideal para compartir entre amigos y familia. Encuéntralo en todas las presentaciones. Cuarto, media, botella, litro y litrón. Aguardiente antioqueño verde. 24 grados sin azúcar. Pa' las que sea y pa' los que sea. Soy Nuquí, un lugar mágico lleno de aventuras, donde puedes disfrutar de tranquilidad, cultura y tradición, de playas exóticas, cascadas increíbles, avistamiento de ballenas, de aves, de plancton luminoso, paseo a cascadas, recorridos al manglar, identificación de fauna y flora, recorridos en canoas nativas por ríos, pesca artesanal, senderos interpretativos, baño en aguas termales, buceo, careteo, surf, caminatas y misterios que solo estando acá podrás descubrir. Bienvenidos a Nuquí, un lugar mágico en el Pacífico colombiano. Acá se encuentran innumerables alojamientos que se enfocan en hacer sentir a sus visitantes como en casa, donde se resalta la cultura del Pacífico colombiano con una gran diversidad que nos hace únicos. Puedes llegar por vía fluvial desde Buenaventura y vía aérea directo desde Medellín o Quito y en conexión desde el resto del país. Te invito a visitarme, así podrás disfrutar de la calidez del nativo, de la gastronomía, la cultura y tradición propia de nuestra comunidad. No te quedes con las ganas de sumar una nueva experiencia de valor a tu vida. Sí, señor. 7 de la mañana, 48 minutos.